la verdad. Siempre debemos tener hambre y sed de la verdad, porque dice la palabra que solo la verdad nos hará libres. Libres de vivir en la ignorancia, libres de vivir bajo la cautividad del enemigo. Y eso no está bien, ¿cierto? Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno es que estemos aquí en un domingo que también es un domingo de fiesta, ¿no es cierto? Porque sabemos que un día domingo, como hoy, resucitó el Señor. Pero no precisamente que ahora sea el domingo de resurrección. Bueno, hermanos, no creo que hay nadie nuevo, ¿no es cierto? Todos les somos conocidos. Gloria a Dios. Bueno, bienvenidos hermanos a todos. También damos la bienvenida a los que nos están viendo a través de las redes, a través de YouTube. Y queremos enviarles un saludo a todos y cada uno de ellos. Y vamos también esta mañana a ponernos en comunión con el Señor. Cierre sus ojitos con toda la reverencia. Póngase a cuenta si tiene algún pecado que está pendiente de confesar, confiéselo, porque definitivamente el pecado es lo que nos separa del Señor, ¿no es cierto? Vamos a cerrar nuestros ojitos y orar. Padre, queremos darte gracias, Señor. Cuán maravilloso, Señor, y cuán privilegiados somos, amado Padre, de estar en este lugar, Señor. Si tú nos has traído, Señor, en este día, y tu palabra es muy clara, Señor, que basta que dos o más se reúnan en tu nombre, tú vas a estar ahí, Señor. Hoy tenemos una palabra muy hermosa, hermanos, que realmente debería a nosotros llamarnos mucho la atención y que usted tiene que estar despierto. ¿Cuántos de ustedes se van a dormir? Nadie. Bueno. Mejor dígale a la persona que está a su lado: si me duermo, por favor, despierta. Es que en realidad vamos a tener una palabra muy hermosa, hermanos. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser personas de éxito? Sí, que a todos, ¿no? ¿O hay alguna persona aquí que diga: yo no quiero tener éxito? Para decirle que esta es la iglesia equivocada. Porque aquí vamos a estar los que vamos a ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, ¿no es cierto? Y por cierto, miren, el único personaje que ha existido sobre la faz de la tierra que tuvo un éxito rotundo, ¿sabe quién es? Cristo Jesús. El único. Porque aquellas personas que creen haber alcanzado el éxito, es el éxito entre comillas. Un éxito que podríamos decir que no tiene sentido. Porque ¿de qué te sirve a ti que alcances un éxito y después te mueres y se acabó el éxito? Pero el éxito verdadero es aquel que le sirve para vivir una vida como a Dios le agrada y luego eso llevarse para la otra vida como tesoros para el cielo, ¿no es cierto? ¿Qué persona se ha ido llevando alguna cosa de aquí cuando se ha muerto? ¿Alguien se llevó un carro? ¿Una casa? ¿Una empresa muy exitosa? No. Para nada. Pero en cambio los tesoros que tú puedas hacer bajo la dirección de Dios, esos se van contigo. Por eso dijo el Señor Jesús: no se hagan tesoros para la tierra, sino para el cielo. Sino para el cielo. Amén. Y todos queremos que nuestras vidas alcancen el mayor de los éxitos. ¿Cuántos dicen amén? No les he venido por si acaso a predicar el evangelio de la prosperidad. No. Yo les quiero enseñar cómo ser una persona exitosa. Pero desgraciadamente y tristemente a nosotros nos enseñaron cómo prepararnos para alcanzar éxito aquí en la vida terrenal. Y es por eso que la gente que no conoce a Cristo sigue buscando cómo alcanzar éxito, pero terrenalmente. Y muchas veces nosotros venimos, y mucha gente, mejor dicho, viene a los caminos del Señor con la misma idea. Yo vengo a los caminos del Señor para que me dé mucha plata. Vengo a los caminos del Señor para que me vaya bien en todo. Para que prospere mi trabajo, para que mi negocio salga adelante.
¿Tú crees que el Señor quiere prosperarnos solamente a nivel terrenal? Yo sé que Dios sí nos quiere bendecir, pero ese no es el plan principal. De hecho, que viviendo como a Dios le agrada, sí nos va a bendecir. Pero déjame decirte que ese no es el éxito que el Señor quiere darnos. Nos estamos preparando nosotros para algo que no es tan importante, cuando en realidad nosotros deberíamos prepararnos para algo que sí es muy importante. Y vamos a estar viendo por qué realmente el Señor nos quiere hablar sobre eso y nos va a hacer ver qué es lo más importante para nosotros. ¿Qué piensas tú? ¿Será más importante prepararnos para esta vida o para la vida eterna? Y esa es la más importante. Hoy vamos a estar compartiendo el tema, dando importancia a lo que es importante. Y quiero empezarles yo haciendo meditar en esto. Todos conocemos un carro, ¿cierto? Cuando tú vas a ver un carro o ves que pasa por ahí, le ves al carro de acuerdo a su apariencia. La fachada del carro, su carrocería, dices, wow, qué carro más hermoso. Yo te pregunto, ¿y te fijas tú en el motor que tiene? ¿Qué pasa si ese carro muy hermoso tuviera un motor, pero de esos malos que para que camine hay que empujarlo? ¿Qué es lo que le hace funcionar al carro? ¿Será más importante las latas que el motor? Si nos ponemos a ver nosotros un edificio muy hermoso, y tú le ves, uy, qué linda forma del edificio, que tiene unas ventanas hermosas y tantas cosas. ¿Pero qué es lo que le sostiene el edificio? Te pregunto yo, ¿tú ves la estructura? ¿En el carro ves el motor? ¿Qué le sostiene a una persona? El esqueleto. ¿Tú ves el esqueleto? No. Y mira, esas cosas que nosotros no vemos es lo más importante en algo o en alguien. ¿Qué pasaría si de pronto el edificio no tuviera una estructura de hierro? ¿Qué dice mi hermanita Elisa que sabe de hierro? ¿Qué pasaría? No se ve de nada. ¿Qué pasa cuando un hombre o una mujer empieza a sufrir de osteoporosis? Se rompen los huesos, ¿no es cierto? ¿Se puede mantener el pie? ¿Qué pasa si el carro no tuviera motor? Hoy te quiero hablar de aquellas cosas que son muy importantes pero no se ven. ¿Tú crees que en un ser humano lo más importante es lo que vemos del cuerpo? ¿No es cierto que no? Cuando Dios viene a la vida de una persona, Él viene a poner en orden todo lo que tenga que ver de acuerdo al orden que tenga. Él viene a poner en su orden cada cosa en su lugar. El ser humano primero, en esencia el ser humano es lo que no se ve, no es lo que se ve. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué somos? ¿Alguien sabe? Cuerpo, alma y espíritu. Es cierto que somos esas tres cosas, ¿no es cierto? Pero pensemos por un momentito. Dice la palabra, y cuando Dios decidió crear al hombre, se reunieron Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dijo, hagamos al hombre de acuerdo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No vayan a creer la teoría que dice mucha gente, que Dios se reunió con los ángeles. Pero si los ángeles no tienen la misma imagen de Dios, los ángeles jamás llegarán a ser hijos de Dios.
Pero Padre, Hijo y Espíritu Santo sí tienen la misma imagen, ¿no es cierto? Y así como Dios es un Dios trino, hizo al hombre también tripartito, con cuerpo, alma y espíritu. Porque de alguna manera teníamos que tener la imagen del Señor. Y al tener nosotros estas tres partes, pues nosotros tenemos que ver en esto. De acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué es Dios? Vamos por favor a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Libro de Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Vamos por favor al versículo 24. Juan 4, 24. Si han encontrado, me dice un amén. Dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera. Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es Espíritu. ¿Qué ha sido? Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Pero quiero que pongas mucha atención en la primera parte. Dios es espíritu, ¿no es cierto? ¿Y qué debe ser entonces un hijo de Dios? Adorarle en espíritu. En esencia, el Hijo de Dios también es espíritu. Porque si tú no tienes vivo a tu espíritu, no eres hijo de Dios. Por eso cuando Nicodemo le dice al Señor Jesucristo, ¿qué debo hacer para poder entrar al reino de los cielos? Dice, es necesario que nazcas de nuevo. Y le dice, pero ¿cómo puede uno siendo grande meterse al vientre de su madre y volver a nacer de nuevo? Él estaba creyendo que tenía que nacer en la carne. Y no era en la carne, era en el espíritu, porque el Hijo de Dios en esencia es espíritu. Tiene un alma y vive en un cuerpo. Entonces lo que tú ves de tu cuerpo simplemente es como la carrocería del carro. ¿Se puedes imaginar? Y dijimos hace un momento que más importante es el motor que la carrocería, ¿no es cierto? Y entonces ahora pongámonos a pensar por un momento. Si más importante en nosotros es lo de adentro que lo de afuera, ¿por qué nosotros empleamos mucho tiempo en tratar de cuidar más al cuerpo que al espíritu? ¿Por qué? Porque al espíritu no le vemos. Pastor, dígame, ¿dónde está mi espíritu? Porque yo no le veo, ni le siento. Y para el cuerpo sí. ¿Te has dado cuenta que mucha gente se presenta en los famosos naturistas para decir qué tipo de comida debes comer? Los que hacen dietas y todo ese tipo de cosas. Y también por ahí te presentan pues gimnasios para que hagas ejercicio y que tengas un hermoso cuerpo. Y por ahí se presentan las clínicas que te dan, ¿cómo se llama eso? Liposucción, envejecimiento facial, reducción de la nariz, más pompis, más senos. Porque se han dado cuenta que la gente piensa que en realidad lo importante es su cuerpo. Y yo te pregunto, ¿y por qué la gente trabaja y para qué trabaja? ¿Trabajarán para el espíritu? Necesidades del cuerpo. Para mantener el cuerpo con todas sus necesidades. ¿Te puedes imaginar tú eso? Y hay gente que, no sé si tú has escuchado, por ejemplo, de las sectas religiosas, creen que Jesucristo también, él fue un gran hombre. Es decir, que Jesucristo recién él asoma cuando viene como hijo de la Virgen María. Pero no se dan cuenta que Jesucristo ya existía antes. ¿Y cómo existía Jesús? En espíritu.
Y eso lo dice la palabra. Hebreos capítulo 10, vamos por favor, Hebreos 10, vamos al versículo 5. Hebreos capítulo 10, vaya al versículo 5. Hebreos 10, 5. Hebreos 10, 5. ¿Cuántos están ahí? Por lo cual, entrando en el mundo, Jesucristo estaba entrando en el mundo, en este mundo físico que vemos, ¿no es cierto? Y dice a continuación, en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste. ¿Para qué le preparó el cuerpo? Para que pueda entrar en este mundo. Jesús solamente en espíritu, ¿cómo iba a asomarse? Hey, aquí estoy. ¿Y dónde estás? Yo no te veo. Tenía que el Señor prepararle un cuerpo para que pueda entrar en este mundo. Ahora analiza, si Jesucristo en esencia, Él es espíritu, porque era Dios, ¿no es cierto? Antes de venir como hombre, Él era Dios. Y si Jesucristo viene a tomar a una iglesia, ¿tú crees que el Señor quiere una iglesia carnal? ¿Cómo quiere? Una iglesia espiritual. Y es por eso que lo primero que Él viene a hacer es darte vida a tu espíritu, para que tú también seas un espíritu viviente. Pastor, ¿qué me está queriendo decir con esto? ¿Que mi cuerpo no tiene mucho valor? Sí tiene su valor, pero no es el primer valor que debes dar. Porque también la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo, hay que cuidarlo, ¿no es cierto? Pero no es que hay que cuidar al cuerpo más que al espíritu. ¿Qué te parece si tú tienes un carro y le cuidas las latas, que nadie le toque, pero resulta que el motor está que se cae? Y que ni le haces un cambio de aceite, nada. Bueno, como el motor no se ve, no importa, ¿será así? Pues no va a caminar. Dañado el motor, se paralizó el carro y el carro quedó de adorno. Y eso nosotros tenemos que ver. En esencia nosotros no somos cuerpo. Vamos por favor a 2 de Pedro capítulo 1. Vamos a estar viendo el versículo 13 y 14, pero si tienes la NBI mucho mejor. 2 de Pedro 1. Estaremos viendo el versículo 13 y 14. Te quiero leer lo que dice la NBI. Ahí tenemos la NBI. Para aquellos que no tienen, miren ahí en la pantalla. Dice, además considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria. ¿Cuántos el Señor nos quiere refrescar la memoria? Para que sepamos. Por favor, que esto sirva para refrescar su memoria. Tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera. ¿Qué ha sido nuestro cuerpo? Habitación pasajera, que es mi cuerpo. ¿Qué es tu cuerpo? Ah, ya, solo una habitación, como decir una casa. Te pregunto, cuando tú vives en una casa, ¿más importante es la casa o eres tú? Nosotros. La casa puedes cambiar, ¿no es cierto? Los ratos dices, esta casa no me gusta y te mandas a cambiar, te vas a otra casa. Una casa que te guste más. ¿Pero podrás hacer con el cuerpo eso? No. El Señor sí. Es hora de que dejes esta casa. ¿Qué más dice a continuación?
porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás consciente tú que tienes que abandonar algún rato tu cuerpo? Así es. ¿Y por qué tienes que abandonar si es tuyo? Porque es una habitación momentánea, pasajera, mientras tú vives aquí. Y luego de que tú mueres, ¿qué pasa con el cuerpo? Dice la palabra, de polvo eres. Y en polvo te convertirás. En esencia, como tú eres de espíritu, al rato que te mueres, abandonas el cuerpo, tu cuerpo se vuelve tierra. ¿Y estará bien que nosotros en el Día de los Muertos vayamos a visitar a la tierra? No es que está mi familiar, mi papá, mi mamá, mi tío, mi cuñado, quien sea. Ya no está ahí. Está yendo a visitar un poco de tierra. Y eso es lo que tenemos que tener claramente. La gente que no tiene a Cristo se preocupa fundamentalmente de lo que no es importante, el cuerpo. Y también algunos hermanos en Cristo se siguen preocupando por lo que no es importante, dándole mayor importancia. No te digo tampoco que le trates al cuerpo a la patada, ¿no? Pero más importante que el cuerpo es el espíritu. Ahora piensa por un momentito, ¿cuánta importancia tú le estás dando a lo que realmente es importante? ¿Te desvives tú por el espíritu? No. ¿Y cuánta importancia tú le estás dando por el cuerpo que no es tan importante? Bastante. El poco tiempo que tú le das para el Señor, eso demuestra que realmente tú no le estás dando la importancia que realmente deberías dar. Pero pastor, ¿qué puedo hacer si no tengo tiempo? ¿En qué estás ocupando tu tiempo? ¿En lo que es más importante o menos importante? La palabra de Dios dice todo tiene Tiempo. ¿Estarás tú de acuerdo o crees que es lo correcto? Que tú te tomes el tiempo del Señor para dar ese tiempo que es para el Espíritu, para darle para tu cuerpo. ¿Qué opinas? No está bien. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Tomándonos más tiempo para nuestra carne, para nuestro cuerpo, antes que para el espíritu. Dile a la persona que tienes a tu lado, no está bien lo que estás haciendo. No está bien lo que estamos haciendo. Pues eso estamos haciendo. Y el Señor, que lo sabe todo, ¿sabes qué dijo él? Vaya por favor a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Libro de los Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. ¿Cuántos encontraron? Amén. Vaya por favor al versículo 16. Gálatas 5, 16. ¿Qué dice la palabra? Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué más dice? No satisfagáis los deseos de la carne. Lo que está diciendo en pocas palabras, den más importancia al Espíritu. Cuando dice, digo pues andad, es decir, caminen, vivan en el Espíritu, no en la carne. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos vivido más para la carne, ¿no es cierto? Pensando que es lo más importante. Por eso salió por ahí el dicho de la gente que es, para chuy la vida que tengo. No, Señor. Conforme a lo que leímos, el apóstol Pedro, ¿qué es lo que dice? Que él tendrá que abandonar esa habitación momentánea y pasajera. ¿Por qué? Porque tiene que ir a la otra vida. Entonces no ha hecho ya vida, ¿no es cierto?
La vida que tenemos aquí solamente es momentánea y pasajera. Conforme a la palabra de Dios, debemos darnos cuenta que ya, mejor dicho, ya va siendo hora que nos vayamos dando cuenta de que realmente no hemos estado haciendo lo correcto. Es como que al carro le damos más importancia a las latas que al motor. ¿Será que nosotros tenemos un motor? ¿Qué opinas tú? ¿Cuál será nuestro motor? Veamos lo que nos dice Génesis capítulo 2. Libro de Génesis capítulo 2. Libro de Génesis capítulo 2. Acompáñenme al versículo 7. Génesis 2, versículo 7. ¿Estamos ahí? Amén. Mira lo que dice el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento De vida. y fue el hombre un. Serpiente. Cuando dice ahí, sopló en su nariz aliento, ¿qué será ese que sopló aliento? Espíritu. De acuerdo al original, la palabra en hebreo es neshama, que significa el espíritu de vida, lo que te da vida. Porque si tú tienes solamente un cuerpo, Dios formó el cuerpo, pero no tenía vida. Sopló aliento de vida, entonces el espíritu es el que te da vida. El espíritu es el motor tuyo. Porque si no soplaba el aliento de vida, ¿qué pasaría? Chao, ¿no es cierto? Y es por eso que tú ya tienes que ir pensando cuál es el motor de tu vida, por lo cual tú tienes que preocuparte más. Imagínate qué pasaría si yo me compro un carro y irresponsablemente no le cambio nunca de aceite. ¿Te estaré preocupando? Y si no le pongo agua, ¿qué pasará? Pastor, y el carro tomar agua. Necesita agua para el enfriamiento. Hasta pastillas tiene el carro. Que a veces le duelen las piernas y tiene que ponerse pastillas. Es para los frenos. Para los que no saben, de pronto va a decir, ¿cómo se carga con pastillas? Y mira esto. Ahora yo te pregunto, si tú en esencia eres espíritu y Dios te dio un cuerpo, ¿para qué te dio el cuerpo? ¿Para hacer lo que tú quieras con el cuerpo? Ah, ya sé, pastor, para ponerle a trabajar. Me voy a poner en la esquina y voy a trabajar de prostituto y hacer bastante dinero. ¿Será así? Cuando uno no conoce, puede creer eso. ¿Por qué hay mujeres que, por ejemplo, venden su cuerpo? ¿Por qué hay hombres y mujeres también que venden su cuerpo sacándose la madre de trabajar? Yo te pregunto, ¿para eso es? Veamos lo que dice el Señor, porque a Jesucristo también le dio un cuerpo, ¿no es cierto? ¿Para qué le dio el cuerpo? Veamos, Hebreos capítulo 10, vamos al versículo 7. Hebreos 10, 7. Hebreos 10, 7. Hebreos 10, 7. ¿Estamos ahí? Dice en el 7, entonces dije, está hablando Jesús, no, he aquí vengo, oh Dios, para hacer como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Para qué le dio cuerpo? Vamos más abajito al versículo 9. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer
Tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Cuando dice vengo para hacer tu voluntad, y vemos ahí que 2 versículos dice no. ¿Recuerdas que no hace mucho estábamos hablando nosotros que nosotros debemos hacer más la voluntad de Dios que nuestra voluntad? Ahora piensa tú, ¿has tomado en serio tú que debes hacer más la voluntad de Dios que la voluntad tuya? ¿Para qué te dio Dios un cuerpo? Cuando tú mueras, Dios te va a pedir cuentas. A ver, ¿cuánto hiciste de mi voluntad con el cuerpo que te he dado? Ni se te ocurra decirme partí el lomo trabajando. Porque yo sé que todo tiene su tiempo. Pero si Dios le dio a Jesucristo un cuerpo es para que haga la voluntad del Padre. ¿Para qué te dio un cuerpo? También para hacer la voluntad del Padre. ¿Le estás poniendo a tu cuerpo a hacer la voluntad del Padre? ¿O estás haciendo lo que quieres? Y ojo que dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Y estamos haciendo esa voluntad? No. Estamos haciendo lo que creemos que es correcto. Y dentro de lo que creemos que es correcto, más le damos tiempo es para el cuerpo, no para el espíritu. Por eso el Señor Jesucristo cuando vino, ¿qué dijo? El Hijo del Hombre no hace nada por sí solo, sino únicamente lo que el Padre le mandó hacer. A tal punto que decía, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. ¿Te puedes imaginar? ¿Y nosotros por qué no? Si Dios te dio un cuerpo es para hacer la voluntad. Es decir, tu cuerpo tiene que someterse a la voluntad de Dios. Y de hecho que tú puedes mandar al cuerpo. Yo te pregunto, ¿el cuerpo se mueve si tú no le mandas? Hasta para que dé un paso tienes que decir, hey, mueve. Da un paso para el otro lado. El cuerpo no se manda, tú le mandas. Y tú en esencia eres espíritu. ¿Te puedes imaginar? Pero y es hora de que empieces a pensar que al espíritu tienes que darle más importancia que al cuerpo. Dile a la persona que tienes a tu lado, y es hora de que le des más importancia al espíritu que al cuerpo. Y esa es la verdad. Toda persona cristiana debe dar toda la importancia al espíritu antes que a la carne. Todo cristiano. ¿Quiénes? Todos. Y mira que estoy diciendo todos, no vayas a llegar a la casa. ¿Oíste lo que dijo el pastor? Que tienes que darle importancia. Tú le vas a decir, aquí también te dijo. Todos debemos dar mayor importancia al espíritu. Mira, la persona que tiene ligada su alma al espíritu no puede practicar la palabra de Dios. ¿Cómo es eso? La persona que tiene unida al alma con el espíritu no puede practicar la palabra de Dios. Cuando las personas no tienen a Cristo, nosotros cuando no teníamos a Cristo, el espíritu estaba unido al alma. Y por eso terminábamos haciendo solamente lo que quiere la carne. Pero ¿sabes qué viene a ser Dios? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Hebreos 4, 12. ¿Estamos ahí?
Porque la palabra de Dios, ¿de quién está hablando ahí? De la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. el alma Y el espíritu. Ay, quiero que te entiendas. Ese partir es dividir, separar. Pero ¿quién separa el alma del espíritu? ¿Quién? ¿Hola? La palabra de Dios. La palabra de Dios. De ahí que si tú no practicas la palabra de Dios, no eres hacedor o hacedora de la palabra de Dios, tu espíritu y tu alma viven ligados. Ay, pastor, pero ¿y qué tengo que hacer? No lo entiendo. Porque tu alma y tu espíritu están ligados. Y rato de los ratos terminas haciendo lo malo. ¿Y qué pasa? Ay, pero pastor, qué exagerado, pobrecito nomás. Y a lo malo empiezan a llamar. Bueno. Veamos lo que dice Isaías 5:20. Isaías 5:20. Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías 5:20. ¿Cuántos creen? Dice en el versículo 20: ¡ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, y hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, y ponen lo amargo por dulce y lo dulce Por amargo. Ahí te puedes dar cuenta tú. A lo malo llaman bueno. Ay, pastor, pero si solamente le doy una besita al caballero, eso será malo. Tome en cuenta que la mayor parte del año yo vivo haciendo lo que agrada a Dios. Ay, pastor, pero si yo solamente me pegué un poquito nomás con mi marido. Y además él se lo merecía y eso es bueno. Para que sepa con quién está. A lo malo llaman bueno. Y ojo, bueno, aquí en esta iglesia no pasa eso, pero en otras iglesias sí pasa mucho eso. Las mujeres dominan a los maridos. Aquí también pasa. ¿Cuál es el problema ahí? Ay, no pasó, ¿por qué, hermano? Yo sé mandar mejor en la casa que mi marido, así es que debe ser bueno. Es que si no hago de esa manera, mi hogar se cae. Yo te pregunto, ¿ese es el orden de Dios? A lo malo empezamos a llamar. ¿Pero por qué? Porque el alma está ligada con el espíritu y no tiene la capacidad de discernir. Y eso les pasó a los sacerdotes. No distinguían entre lo santo y lo profano. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22. Vamos al versículo 26. Ezequiel 22, 26. ¿Cuántos se encontraron? Listo, ahí tenemos. Mira lo que dice. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo se apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el alma está ligada con el espíritu. ¿Y cuándo se liga el alma con el espíritu? Cuando tú quieres caminar carnalmente. ¿Te has dado cuenta que dentro de la iglesia cristiana la gran mayoría de gente es carnal? ¿O me equivoco? ¿Hola? Sí, no sé. Y ahí viene el problema, que no saben discernir entre lo santo y lo profano.
Y aquí está hablando, mira, cuando dice el 22, pero estábamos viendo en el versículo 26. Sus sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? ¿De quién está hablando? De nosotros. Vamos más adelantito, Ezequiel capítulo 44. Por favor, al versículo 23. 44, 23. Amén. Dice el 23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio. ¿Quién tiene que enseñar eso? El pastor. ¿Qué vengo a hacer yo aquí? A enseñarles a separar, a desligar el alma del espíritu mediante la palabra de Dios. Amén. Es la que hace separación. Y es por eso que no me cansaré de decir, hermanos, debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Porque si tú no eres hacedor de la palabra de Dios, dejarás que tu alma esté ligada con el espíritu y no vas a discernir qué es bueno y qué es malo. Rato menos pesado puede estar haciendo lo bueno, pero rato puede estar haciendo lo malo. Ay, pastor, pero por poco que faltando nomás, ¿eso será malo? ¿Qué dices? ¿Será malo? Sí. No toquéis lo que es consagrado al Señor. El tiempo del Señor lo debemos tocar. ¿Y por qué la gente falta con facilidad? ¿Por qué? Porque tiene ligada su alma con el espíritu y no pueden diferenciar entre lo que es del Señor y lo que no es del Señor. ¿Te puedes imaginar esto ahora? Y ahora tú tienes que entender, bueno, y ahora con nosotros. Nosotros estábamos muertos, ¿no es cierto? ¿Sabían eso? Sí. Veamos lo que nos dice Efesios capítulo 2, del 1 al 6. Vamos a ver según la Nueva Traducción Viviente. Efesios capítulo 2, del 1 al 6. Efesios 2. ¿Estamos ahí? Amén. Le vamos a leer, pero en la NTV. Antes ustedes estaban. ¿Qué estaba usted? Ah, y ahora aquí está. Resucitado. Si estaban muertos y ahora están vivos, ¿qué ha pasado? Hemos resucitado, ¿no es cierto? A causa de su desobediencia y sus muchos pecados, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿A quién obedecíamos? Al diablo. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando nos levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Cuántos creen este último versículo? Estamos en lugares celestiales, unidos a Cristo Jesús. ¿Y estará correcto que sigamos viviendo carnalmente? Dios te ve a ti en lugares celestiales. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? ¿Primero, segundo o tercer cielo?
Tú también estás ahí. Juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Físicamente tú te ves aquí porque crees que lo que estás viendo, que tu cuerpo, eso eres tú. No, espiritualmente tú estás con el Señor en el tercer cielo. ¿Te puedes imaginar? Y es por eso la desesperación del Señor de decirnos: ¡hey! Abran los ojos, recapaciten, está mal lo que están haciendo, están siguiendo viviendo carnalmente y eso no debe ser, porque lo más importante es tu espíritu. Y qué tristeza que a veces no entendemos eso, ¿no es cierto? Y ¿cuántos están de acuerdo que ustedes han resucitado nuevamente? Amén. ¿O cuál no cree que haya resucitado? ¿Qué pasa para los que hemos resucitado con Cristo? Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. ¿Estamos ahí? Amén. Versículo 1, vamos a estar leyendo del 1 al 13. Amén. Dice: sí, pues haber resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado? ¿Qué dice a continuación? Buscad las cosas de la tierra. De arriba. De arriba, perdón. Las cosas de arriba, hermanos. Por eso dice: buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas y no De la tierra. ¿y qué hemos hecho nosotros? Al contrario. Al revés. Poner la mira en las cosas de la tierra. Para yo la vida que tengo, ¿no es cierto? Lo comido, lo bebido, lo bailado, lo disfrutado, comido se debe. Mentira. Porque ¿quién estaba bailando y disfrutando? Tu carne. Y tú no eres la carne. Con tu carne estás haciéndote pecar. ¿Te puedes imaginar? Entonces, de acuerdo a esta situación, debemos buscar las cosas de arriba. Mira por qué, y da una razón en el versículo 3. Porque habéis muerto. Aquí has muerto. A tu vida carnal y terrenal estás muerto. Porque fuiste crucificado con Cristo. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive. Él entendió. ¿Y por qué nosotros no entendemos? ¿Qué dice el 3? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo En Dios. Tú tienes que decir: hey, ubícate. Estás muerto, no puedes seguir viviendo en la carne. Tienes que vivir en el espíritu. ¿Por qué tienes que darle gusto a los caprichos de tu carne? ¿Por qué? Porque está ligada nuestra alma con el espíritu. ¿Y quién va a partir eso? La palabra de Dios. ¿Cuán importante te das cuenta ahora que es que practiques la palabra de Dios? Amén. ¿Y será de practicar la palabra de Dios solo lo que me gusta? No. Todo. Todo. Tú vas a encontrar partecitas de la Biblia que eso no nos gusta. Wow. No, aquí dice que vive en santidad. No, eso hay que exagerar. Aquí dice que debo estar pegado al Señor. No, yo no quiero ser ratón de iglesia. Y así ponte a pensar en cada cosa que le estás fallando. ¿En qué le estás fallando? En lo que tú le estás fallando, en eso has permitido que tu alma se ligue con el Espíritu. Y no te permite hacer lo que Dios quiere. Tú ponte a pensar, ¿tú crees que Jesucristo tenía ligada el alma con el Espíritu? No. Él caminaba siempre en el Espíritu. Lógicamente dice la palabra que fue tentado en todo, pero nunca cayó en nada, ¿no es cierto? Y es por eso, mira, que tú debes entender esto.
el cristiano, al tener vida espiritual, tiene ya la capacidad de poder conectarse con Dios para poder recibir la dirección de Dios, para saber qué hacer. Lógicamente, hablando de Dios, estamos hablando del Espíritu Santo, que Él mandó a morar en cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo? ¿Tú te has demorado un poquito y le has dicho, Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga en esto? ¿O haces nomás lo que tú quieres? ¿Te has dado cuenta que la mayor parte de veces no le estamos preguntando al Espíritu Santo? Y hacemos lo que nosotros queremos. ¿Le has tomado en cuenta siquiera el Espíritu Santo? Sí. ¿Por qué no escuchamos al Espíritu Santo? Porque somos carnales. Cuando tú empiezas a alimentarle correctamente al Espíritu, el oído espiritual en ti va a ser desarrollado y vas a poder escuchar la voz de Dios, del Espíritu Santo. Imagínate, tú un domingo te quedas ahí, por ahora no me voy a ir a la iglesia, estoy muy cansado. Y el Espíritu Santo te dice, hey, ¿qué estás haciendo? Tienes que estar en la iglesia. Y si tú no escuchas eso, ¿es por qué? Porque estás viviendo en la carne. Debes llegar tú al punto ese, que debe tu espíritu ser el que domine y gobierne nuestras vidas. El Hijo de Dios debe ser y vivir alimentado en el Espíritu y no con las cosas carnales. ¿Sabes cuando una persona se siente vacío, como que sin ganas de nada? De alimentar a tu espíritu. Bueno, voy a irme a bailar esta vez. Un familiar me invitó a bailar, me voy. Pastor, que ya nada más que yo me vaya a bailar allá. Pero no, yo no voy a tomar nada de trago, pastor. No, es que, ¿qué opina? ¿Vale que me vaya? ¿Qué debería decir? No. Si el Espíritu estuviera, pues, la persona viviendo por el Espíritu entendería, todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me edifica. Con el Espíritu. Y no puedes discernir entre lo santo y lo profano, ¿no es cierto? Y el Hijo de Dios tiene que ser guiado por lo que piensa. Pero ¿quién tiene que actuar en tu pensamiento? Veamos lo que dice en 1 Corintios capítulo 2. Pero si tienes la palabra de la traducción del lenguaje actual, mejor, vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer desde el 11. Según la traducción del lenguaje actual. Amén. Nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo el espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el espíritu de Dios sabe lo que piensa el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. ¿Qué más? Pero como Dios nos dio su Espíritu y nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. ¿Dónde mora el Espíritu de Dios? En nosotros. Y si el Espíritu de Dios conoce lo que piensa Dios y está dentro de ti, ¿no podrás tú conocer lo que piensa Dios? ¿Y qué piensa Dios? ¿Será que Dios piensa vivir en la carne? ¿Aló? ¿Qué más dice? 13. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, es decir, la carne, sino la usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. ¿Quién tiene que enseñarte a ti lo que debes hacer? El Espíritu de Dios, para que no uses la inteligencia humana. 14. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales. Ojo ahí.
Ay, pastor, qué exagerado. ¿Cómo nos dice que tenemos que hacer? Aquí dice que los que no tienen el Espíritu no aceptan las enseñanzas espirituales. Cuando tú vienes a la casa del Señor y te parece absurdo lo que el pastor está diciendo, ay, este pastor, ¿y por qué no se calla? Solo habla de eso a cada rato. ¿No será que, como dice aquí, que no aceptan las enseñanzas espirituales porque no tienen el Espíritu de Dios? Y si no tiene el Espíritu de Dios, ¿a quién tiene en su vida? Al diablo. ¿Y a dónde te va a llevar? Y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Cada vez que tú no entiendas las cosas de Dios, a lo mejor no tienes el Espíritu de Dios. Más vale que te asegures que tengas el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. ¿Entendemos todo? Deberíamos, porque tenemos el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quien no tiene. ¿Por qué creen que dicen? Yo no entiendo cómo esas personas son metidas ahí en la iglesia. Yo no entiendo cómo nunca faltan fanáticos, rayados, lavados en mate. ¿Podrán entender ellos? No, porque no tienen el Espíritu de Dios. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Una palabra que recibí de parte del Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen la mente de Cristo? Amén. El Señor me dijo que muchos de ustedes tienen la mente de Cristo desactivada. Por eso no están pensando con la mente de Cristo. ¿Qué debemos hacer hoy? Pedir al Señor que nos active la mente de Cristo. Amén. Para que empecemos a pensar como Cristo pensó. Para que tú empieces a dar la importancia al Espíritu, no a la carne. Eso es lo que tenemos que hacer para que puedas vivir en el Espíritu de Dios. Ay, pastor, pero es que yo soy una persona muy tácita en esto. Me dejo guiar por lo que dice mi corazón. Si mi corazón me dice anda a la iglesia, voy con todo el gozo. Pero si mi corazón no dice, ¿y qué pasa si tu corazón está equivocado? Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Versículo 9, Jeremías 17, 9. Amén. Versículo 9, ¿qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué más dice? Te pregunto, ¿estará bien que te dejes guiar por tu corazón? No. ¿Quién tiene que guiar tu vida? El Espíritu de Dios. El Espíritu que Dios ha hecho morar en ti. El Espíritu que tú tienes se une con el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Pero pastor, ¿y qué pasa si mi Espíritu no quiere? No sé yo. Si tú has vuelto a nacer, dice la palabra de Dios, a la verdad el Espíritu siempre está dispuesto. Es tu carne la que no está dispuesta. Por eso nosotros debemos pensar aquí, no podemos dejarnos guiar. Es que no siento hacer esto. Es que no siento hacer lo otro. Pastor, que le vaya a pedir perdón a esa hermana. No, es que no siento. ¿Será por lo que te dicta el corazón? ¿O por lo que te dice la palabra de Dios? No te importe a ti que no sientas, pero si la palabra de Dios dice que hagas eso, eso tienes que hacer. ¿Por qué crees que el salmista decía, alma mía, bendice al Señor? Tú debes decir, alma mía, vamos a la casa del Señor. Alma mía, no debes faltar. Alma mía, no debes estar enojado. Alma mía, no debes estar resentido con tal persona. Y todo lo que estés fallando. Porque a veces tu alma no va a sentir. ¿Por qué?
porque te estás dejando guiar por tu corazón. Y aquí dice que el corazón es perverso. No estoy diciendo que todos tengamos el corazón perverso. Cuando tu corazón es guiado por la palabra de Dios, ya no es perverso. Tú deberías, Señor, pon en mi corazón lo que tú quieres que yo haga. ¿Por qué siempre el apóstol Pablo estaba fijándose en el Señor y llegó al punto de decir, todo lo puedo? No dijo, todo lo puedo yo porque yo tengo una buena capacidad de pensar. El Señor anula totalmente la inteligencia humana. ¿Para qué? Para que empiece a funcionar la inteligencia espiritual de parte de Dios. Amén. Y si tú eres de las personas que quieren seguirte dejando guiar por tu sabiduría que es humana, perdóname, estás perdiendo el tiempo. Estás perdido. Porque te va a conducir al enemigo. Porque tu sabiduría solo es terrenal, animal. ¿A dónde te va a llevar eso? A la perdición. Y tú tienes que empezar a alimentar a tu espíritu con cosas espirituales. A ver, yo te pregunto, ¿de qué se alimenta el cuerpo? ¿De qué? De comida. ¿De dónde sale la comida? No sabías que la comida sale de lo que produce la tierra. Lógicamente que te vas a comprar con tu plata, de acuerdo. Pero ¿quién produce la comida? La tierra. Entonces el cuerpo, como es tierra, se alimenta de cosas de la tierra, ¿o no? ¿Y tú quieres alimentar al espíritu con cosas de la tierra? Tienes que alimentar con las cosas del espíritu, la palabra de Dios. ¿Por qué crees que el Señor Jesús dijo, no solo de pan, es decir, no solo de las cosas de la tierra, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Yo pregunto, ¿estamos entendiendo a estas alturas todo lo que el Señor nos quiere decir? ¿Hola? Amén. ¿Será que tienes que seguir dándole más importancia a las cosas de la carne? No. Y si tú no le das la importancia debida a la palabra de Dios, déjame decirte, te vas a quedar como enano espiritual y no vas a crecer. Por eso el apóstol Pedro, ¿qué dice? Primera de Pedro 2:2. Si tienes la NTV, mucho mejor. Primera de Pedro 2:2. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice. Como bebés recién nacidos, no dice que ustedes sean bebés, sino más o menos que sigas el ejemplo de los bebés. ¿Qué hacen los bebés? Ellos anhelan y ansían la leche de la mamá, ¿no es cierto? Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura. ¿Para qué? Para que crezcan a una nueva experiencia plena de la salvación. Pidan. ¿Cómo deben pedir? A gritos. Ese alimento nutritivo. Yo te pregunto, tú lees a gritos, estás pidiendo a gritos el alimento de la palabra, si no te gusta ni leer la palabra. Ay, pastor, qué exagerado. ¿Por qué tenemos que leer todo? ¿Por qué tenemos que leer todos los días la palabra de Dios? Pastor, no está un poquito exagerado. ¿No será mejor leer la Biblia cada que yo siente que el corazón me dé ganas? Es que ahí voy a leer con todo el gusto, pastor. Pero si yo leo en contra de mi voluntad, ¿te has dado cuenta que hay algunos bebés que no quieren nomás comer la comida que les dan? Y quieren que estarle... Hola. Y tienen que los papás estarle diciendo, a ver, mi amorcito, vamos a comer una cucharita por la mamá, por el papá, a ver, un avioncito. ¿Para qué? Eso toca hacer con muchos bebés en iglesias. No quieren comer la comida espiritual. Deberíamos desear con ansias, a gritos, pedir el alimento espiritual.
Así que por nada del mundo se te ocurra dejar pasar un día y no leer la palabra de Dios. Tienes que desear como niño recién nacido la palabra de Dios para que crezcas. Caso contrario no vas a poder crecer. ¿Por qué crees que muchos se han quedado enanos espirituales? No estaban buscando el alimento espiritual. Así es que ¿cuántos de ustedes van a dar la importancia total al Espíritu? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes quisieran hallar gracia a los ojos de Dios? Para hallar gracia a los ojos de Dios tienes que tener una buena relación con Dios. ¿Y cuándo vas a tener una buena relación con Dios? ¿Dándole importancia a la carne o al Espíritu? Al Espíritu. Dile a la persona que tienes a tu lado, ya te morirás. Tienes que dejar de darle importancia a la carne para dar al Espíritu. Porque has estado peleando más tiempo en las cosas de esta vida, en las cosas de la carne, antes que a las del Espíritu. Padre, queremos darte gracias, bendito Dios, por la palabra que nos has dado, Señor. Y a la vez, Señor, muy avergonzados, bendito Dios. Porque todos, creo, Señor, sin excepción, hemos estado dando más importancia a la carne que al Espíritu, bendito Dios. Cuando en realidad lo más importante en nosotros es el Espíritu, porque nosotros somos Espíritu, Señor. Y creemos, Señor, que tú nos diste ejemplo de cómo se debe vivir aquí en la tierra, Señor. Y así lo debemos hacer, Señor. Nosotros también deberíamos decir, Señor, que no hacemos nada sino únicamente lo que el Padre nos manda. Deberíamos decir, Señor, que nuestra comida es hacer la voluntad de aquel que nos ha tomado como hijos de Dios. También deberíamos decir, Señor, que nos negamos por completo, Señor, a dar la importancia a la carne y darle más importancia al Espíritu, que no hemos estado haciendo eso, bendito Dios. Creemos, Padre, que ya es hora de que empecemos a caminar correctamente, Señor, dándole en primer lugar a lo que tiene realmente la verdadera importancia, que es del Espíritu, Señor, y no fijándonos tanto en lo que necesita nuestro cuerpo, nuestra carne, bendito Dios. Ayúdanos, Padre amado. Sé que con tu ayuda todo es factible, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren que en verdad dar toda la importancia al Espíritu? Amén. Levante su manito y dígale, Señor, Señor, quiero a partir de hoy poner todo de mi parte para dar toda la importancia al Espíritu, porque es lo más importante en mi vida, para yo aprender a vivir en el Espíritu, es dar gracias delante de Dios. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Busquen acabar con todas las cosas que son de la carne. Den más importancia al Espíritu. Dios les bendiga. Amén.